estás, mis queridos amigos y hermanos? Que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente en Good News by Alexander Hércules y estamos acompañados de nuestro pastor y amigo ya, Fernando Arias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias. Nuevamente bendecido por poder estar aquí y acompañándote en este espacio y a través de este canal que yo sé que ha sido y seguirá siendo de mucha bendición para muchas personas. Muchísimas gracias, pastor. Y la verdad que una compañía como la tuya y un consejo de la palabra del Señor por medio de tu boca también para nosotros es de mucha edificación. Pastor, Gracias. pero la vez pasada nos quedamos en mucho pendiente de tu testimonio de conguero a pastor, ¿te recuerdas? Pero de alguna manera también había muchas etapas de tu vida que quedaron pendientes y quisiéramos escuchar un poquito ahora como matrimonio, también en los caminos del Señor, ahorita como esposos, ¿cómo les ha tocado ahorita comenzar a asimilar eso? Bueno. Esa es una parte muy importante del testimonio de cualquier siervo de Dios. En mi caso, el matrimonio, mi relación con María Eugenia catapultó los sueños que Dios había puesto en mi corazón desde muchísimos años atrás. No sé si lo conté en la ocasión anterior, pero recuerdo que cuando yo le pedí a ella que fuera mi novia, yo le pregunté cuáles eran sus sueños y yo luego le conté los míos. Y Ok. lo que vimos en ese momento fue una compatibilidad en nuestros sueños, en los planes que Dios había puesto en nuestro corazón hacer y los anhelos que teníamos, honestamente, en nuestro corazón, sin querer sobre espiritualizarlo. Y esa compatibilidad fue la que Dios utilizó a su favor para moldearnos juntos y convertirnos en líderes pues, de la iglesia que hoy presidimos. Obviamente, pues esa fue una etapa. Empezamos con una amistad muy linda, por cierto. Esa amistad, pues obviamente creció respeto, creció una relación muy, muy hermosa, muy especial y con el tiempo me atreví a pedirle que se casara conmigo. Mejor dicho, ella se atrevió a casarse conmigo, con este soñador y Ok. gracias a Dios, pues aceptó. Eso fue hace más de 10 años. Y desde entonces empezó un proceso de planificación. Yo creo que eso es bien importante, preparación y planificación. La iglesia no la improvisamos de la misma forma que Dios no improvisa sus planes, sino que todo lo Amén. tiene escrito en la eternidad. Sabíamos que este compromiso era un compromiso muy fuerte el que estábamos adquiriendo de parte de Dios. Y algo muy curioso de los llamados, sobre todo los llamados a servir al Señor, cuando uno acude a Él, es que este no es cualquier trabajo, no es un trabajo secular, realmente estás firmando un contrato celestial. Y dentro de este contrato celestial está el hecho de que es irrevocable, si se puede Amén. decir así. Puedes estar, por ejemplo, en un trabajo secular, en un negocio secular, en cualquier oficina trabajando y en algún momento, si ya no cumple con tus expectativas el área de trabajo donde tú te desempeñas o de alguna forma tal vez el empleador no está cumpliendo con sus requisitos o tú no estás cumpliendo con el de él, puede calificar a un despido o a una renuncia. Pero yo siempre les he dicho a las personas, a mis colegas, sobre todo cuando estamos ya con el deseo de tirar la toalla, que el llamado al ministerio debe ser irrevocable, debe ser también irrenunciable. O sea, es algo con lo que uno se compromete para toda su vida. Y si uno sigue los ejemplos bíblicos de muchas personas que aceptaron el llamado de Dios, comprenderás que esto te persigue no solamente hasta los finales de tus días, sino que muy probablemente puede generacionalmente también transferirse esto. Entonces, entendimos muy bien ese compromiso y eso nos llevó a prepararnos, preparar nuestro corazón para eso, preparar nuestros conocimientos ministeriales como también teológicos y posteriormente empezamos pues ya la planificación de la iglesia en sí, la estrategia, la visión, tratar de poner en una definición muy sencilla, en un lema muy sencillo, lo que Dios había puesto en nuestro corazón hacer. Y la visión de la iglesia te la podría explicar, pero prefiero resumírtela en 3 palabras, que fueron, Amén. en mi opinión, el hincapié de todo lo que nosotros hicimos al principio y de lo que venimos haciendo hasta ahora. Dios puso en mi corazón 3 palabras y esas palabras fueron el lema de nuestro ministerio durante mucho tiempo. Incluso esas palabras marcaban el inicio de cada una de nuestras reuniones dominicales cuando los servidores se juntaban antes del servicio y oraban y luego hacían una especie Sí, como sí. de porra, si se puede decir así, animándose unos a los otros, pero era resumido en 3 palabras sencillas: amar, servir y cumplir. 3 cosas bien sencillas, Alex: amar, servir y cumplir.
¿Y por qué esas palabras, a pesar de que son sencillas, eran tan significativas para nosotros? Porque toda iglesia, todo miembro de una iglesia o que decide servir dentro de ella, en cualquier ministerio, necesita entender que amar es muy importante en primer lugar porque de todos, el fundamento de todo es el amor, es Dios y Amén. Dios es amor. Y nosotros amamos a Dios y amamos a las personas. Es decir, porque Dios nos amó, por supuesto, nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero, Ujú. pero fluimos en el amor de Dios hacia las personas. Entonces, por eso utilizamos la palabra amar, porque amo a Dios, le decía yo a la gente, y amo a las personas que yo estoy sirviendo. Vos no puedes decir que amas a Dios en tu servicio, pero no amas a las personas a quienes estás sirviendo, ¿Cómo? ¿verdad? Por supuesto. Entonces tiene que obviamente corresponder una cosa a la otra. Servir, ¿por qué? Porque no puedes decir que yo sirvo a Dios si no sirvo al pueblo. Entonces, si estoy dentro de la iglesia, esa palabra para nosotros era muy importante, la palabra servicio, porque si es un ministerio, el ministerio está llamado a servir. De hecho, la palabra ministerio, su raíz de por sí significa servicio. Entonces teníamos que servir a Dios, pero servir a Dios mientras servíamos a su pueblo. Y cumplir para nosotros era muy importante porque de qué sirve una iglesia, un llamado, un ministerio, un matrimonio, si no cumple con las funciones que un matrimonio, una iglesia, un Mm. llamado requiere. Entonces nosotros teníamos que cumplir con Dios. Lo primero que hay que hacer es cumplir con lo que su palabra dice, cumplir con la visión que puso en nuestro corazón. Y entonces se resumió prácticamente nuestra plataforma de trabajo y nuestra iniciación dentro del ministerio en esas tres palabras: amar, servir y cumplir. Amar a Dios y a las personas, servir a Dios sirviendo a las personas y cumplir con Dios mientras cumplimos nuestro servicio con la gente. Así fue como realmente empezó esto. Y en agosto del año 2011 decidimos que después de ser padres, esto fue ya una decisión personal, Alex. Esto no tiene nada que ver con que sea la fórmula escrita en piedra, Ok. pero decidimos nosotros empezar el ministerio cuando ya fuéramos padres. Así que esperamos no solamente a estar casados, sino que esperamos a que naciera nuestro primer hijo, nuestro primogénito, que se llama igual que yo, Fernando. Hoy por hoy ya tiene 9 años, Wow. pero decidimos que esa marca iba a ser eh, no, perdón, ese evento, ese acontecimiento iba a ser la marca con la cual nosotros ya estaríamos listos para empezar a servir al Señor. Y porque Dios había puesto en mi corazón que mi hijo primogénito tendría siempre la edad de nuestra iglesia, y de la manera en que yo aprendo como papá a cuidar a ese hijo, también aprendería a cuidar el hijo que Dios me había Wow. confiado, a su pueblo. Entonces, a mí en lo personal me sirvió. Yo no tuve, como testimonio te cuento, yo no tuve una preparación ministerial tradicional como la que sé que otros colegas míos lo tienen. Yo empecé mi vida laboral como un profesor, como un docente, y bueno, creo que me conociste como músico también hace muchos Sí, años. sí, Yo era correcto. músico, de manera que yo realmente nunca fui a una universidad a estudiar teología o los asuntos ministeriales. Al principio me daba un poquito de pena decirlo porque decía, bueno, de pena que voy a perder credibilidad o qué va a decir la gente de este siervo de Dios que no está preparado, qué sé yo. Pero luego me di cuenta que Dios me había inscrito en una universidad que era mucho más fuerte para mí, y fue el entrenamiento que Dios utilizó para preparar mi corazón para esto. Y esa universidad se llama el reino de los cielos. Esa escuela fue la que me sirvió a mí para prepararme para lo que Dios tenía que hacer conmigo. Por supuesto, pareciera como un poco más romántico, pero no es tan romántico como suena, Ok, ok. porque pasar por la Universidad del Reino y pasar por esa Universidad de la Vida significa que son otro tipo de pruebas las que vas a tener que pasar. Es decir, no son con papel y con lápiz, son otras pruebas difíciles que Dios tuvo que permitirme que yo pasara para poder salir como que fuera una prueba aprobado al final. Y luego yo le preguntaba al Señor por qué yo soy un ministro del Evangelio que no necesariamente pasó por la tradicional forma de prepararse antes de un ministerio. Y el Señor me reveló claramente lo que había significado para mí que Él abriera las puertas de la educación hasta hoy. Hasta hoy. Yo me dedico a la educación, llevo 21 años de trabajar en el sector educativo aquí en Guatemala, Wow. en mi trabajo secular, que hago acompañado de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, y puede ver cómo Él alineó todo lo que yo hacía como profesor, como una persona que cuidaba pues obviamente a niños, cuidaba a adolescentes, cuidaba a jóvenes. Luego en el Ministerio Ondas, que lo abrimos un poquito
antes de que la iglesia ya estaba fundado el Ministerio Ondas y ahí trabajamos con jóvenes. Y luego, pues, cuando dirigí el colegio, pasé de ser profesor a director. Esa es otra gran historia. Wow. Ahí aprendí a cuidar lo que es una comunidad educativa en su totalidad, que son niños o alumnos, maestros, ¿verdad? Los maestros y a los padres de familia, o sea, las familias en sí. Eso se convirtió en una gran escuela de enseñanza para mí y preparó mi corazón para lo que después significaría aprender a servir al Señor en el ministerio. Wow, pastor. Y es que en realidad lo que tú dices ahorita nos marca y este es el tema del día de hoy. Estoy 100% seguro que es el que cuando tú tienes un llamado es irrevocable a diferencia de un llamado o a diferencia de un trabajo secular. Así Pastor, es. cuando nosotros como iglesia, como pueblo del Señor venimos y tenemos un, yo le llamo eso un enfrentamiento con Dios y mi carne, y hay una transformación de parte del Señor, y Dios en su misericordia tiene en mi vida. Hay un llamamiento para mí, no tal vez ministerial como dígase los 5 ministerios que nos habla la palabra del Señor, pero sí un llamamiento a ser hijos y sacerdotes juntamente con Jesucristo. Y cuando este pueblo viene y tiene este llamado, algunas veces decimos, no, ya me cansé de ser cristiano, ya no me interesa, o me hicieron daño y también no me interesa, o en la iglesia me hicieron daño y nos alejamos. Pero este llamado también es irrevocable, pastor. Sí, si lo quieres ver así, sí. Yo creo que todos debemos entender la relevancia de ser llamados y aceptar ese llamado. Lo que pasa es que muchos son llamados, pocos son los escogidos al final. Yo creo que no todas las personas son obedientes al llamado. Es decir, Dios llama, pero la obediencia está puesta en nuestro corazón. Eso le Ok. corresponde a nosotros. En nuestra obediencia nosotros permanecemos fieles y a pesar de las circunstancias, ahí prevalecemos. Pero de que se puede renunciar, o sea, cuando digo que no se puede renunciar, no es que te esté diciendo que es prohibido, sino que te estoy diciendo de que no debería ser una opción. Cuando, por ejemplo, vemos la vida de los discípulos, podemos notar que 11 no lo hicieron, pero uno sí renunció. Y no es que le presentó una carta de renuncio a Jesús y le dijo, yo ya no quiero ser tu discípulo. Al desobedecer o al desacatar todo lo que a él le correspondía como discípulo hacer, al salirse prácticamente de los planes que Dios tenía para ese grupo, él prácticamente presentó su carta de renuncia. No tenemos que decirle a Dios, ya no quiero más. Nuestra simple o sencilla desobediencia o nuestros pasos que se alejan de un camino seguro, Okay. cierto y obediente, son los que le están diciendo al Señor un claro mensaje. Yo no quiero seguir en esto. Pero no es que no podamos, es que no deberíamos. No es que deberíamos. Eso que tú dices es completamente cierto. Ahora, ¿cómo la palabra nos puede enseñar lo que tú nos estás comentando, en el que la obediencia es símbolo de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Y hablábamos con unos pastores esta semana de aquel texto, famoso texto, que lo agarramos ahora de muleto y lo voy a volver a mencionar, es, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero no lo terminamos. A los que conforme son A su llamados. propósito son llamados. Ajá. Pero esto requiere de una obediencia, esto requiere de instruirse en la palabra del Señor, esto requiere preocuparme por aquel que voy a amar o por aquel que me quiero enamorar, porque es como un Sí, enamoramiento enamorarse de Jesús. sí Romanos 8:28, lo acabas de citar, no es un versículo que debemos nosotros utilizar como para salirnos con la tangente cuando querramos, ¿ya? Hay muchos versículos en la Biblia, y ese es otro tema también, Alex, muy grande, Ok, que ok. las personas utilizan o sirven a hacer los suyos propios para poder justificar sus acciones. Romanos 8:28 no significa que porque amo a Dios en todo me va a ir bien, como muchas personas suelen Ok. decirlo, como que voy a tener éxito garantizado en todas las cosas, ¿ya? Lo que dice el Señor cuando dice que todas las cosas ayudan bien a los que amamos al Señor, es que independientemente si las cosas salen bien o salen mal, el Señor estará ahí juntamente conmigo. Todo ayudará para el beneficio del propósito que Dios puso en mí. Y esa es otra cosa importante. Romanos 8:28 habla del propósito de Dios, no del nuestro, como que nosotros Amén, tuviéramos amén. personalmente mi propósito, yo me lo autoimpuse y ese es el mío.
Nosotros deberíamos de dejar de decir que estamos buscando nuestros propósitos personales y realmente entender que estamos descubriendo el propósito único y verdadero que es el de Dios y el más importante y elemental. Amén. Y aunque suene sencillo el decir es que solo es uno, realmente entenderlo y llegar, como decías hace un instante, obedecer a ese propósito, ese es un proceso largo y complicado. Entonces, tu pregunta es muy acertada, muy buena. Yo creo que lo más importante que nosotros debemos hacer es decir que tenemos un espíritu de obediencia en nuestro corazón. Desde que mis hijos nacieron, te cuento algo por si te sirve o si le sirve a una persona que nos esté viendo. Sí, Yo hice claro. una declaración fuerte sobre el corazón de mis hijos. En esta parte del pecho, y no te estoy diciendo de nuevo que esto es Un rito, esto nada que ver. es un rito ni nada, eso es algo personal que A ver. por lo que yo opté a hacer con mi esposa, es que aquí en el centro del pecho de mis hijos, yo suelo tocarles frecuentemente aquí y les digo, tú tienes un espíritu de obediencia. Bueno, francamente se los digo en inglés porque aquí en la casa hablamos más inglés que en español, Nice. pero yo les toco aquí el pecho, el centro del pecho, y les digo, you have an obedient spirit. Tú tienes un espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque esta persona que ahorita te está hablando, tu servidor, aprendió desde muy pequeño que la obediencia trae una bendición muy grande y la desobediencia, lamentablemente, no. Entonces, es nuevamente la escuela de la vida que yo te hablaba hace un ratito, esa escuela del reino donde Dios me hizo pasar, aprendí los frutos de la obediencia. Y de nuevo, podemos regresar a la escritura, a las escrituras y ver cómo la obediencia, como la desobediencia trajo distintos frutos en la historia de la humanidad. La historia, por ejemplo, de qué hubiera sido de la historia de la humanidad si no hubiera sido por la obediencia de Noé. Imagínate que Noé hubiera dicho, yo no construyo el arca, ¿ya? Y con este sol menos. Exacto, ya. Yo digo, yo no construyo el arca, por ejemplo. Eso hubiera sido un serio problema, ¿ok? Es decir, la obediencia de los hijos de Dios ha escrito la historia de la humanidad. Entonces, yo quiero creer que tu obediencia, Alex, mi obediencia, la de nuestras familias, la del cuerpo de Cristo, si querés verlo todavía de una forma más macro, la obediencia de la iglesia en la tierra, está escribiendo los capítulos del libro que se está haciendo aquí en la humanidad, en la tierra, ¿ya? Estamos con cada acto de obediencia, estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia. Entonces, Amén. nuestra obediencia sí es determinante y sí es muy importante en el cumplimiento de nuestros llamados y en el cumplimiento de el objetivo o de la misión de la iglesia en la tierra en general. ¿Y qué más? Aquel texto donde nos cita a Jesucristo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual siendo Dios, obediente. O sea, no escatima nada, no escatima ser Dios, que yo creo que ese es el mayor símbolo de amor, que siendo Dios, que pudiendo usar todo su poder para bajar de la cruz, fue obediente hasta la muerte, porque él tenía ese propósito que tú nos dices. Y el encontrar ese Amén. propósito no es cualquier cosa, es un propósito enorme ya cuando nos damos cuenta, que nos puede quedar hasta Amén. grande la camisa, pastor. Sí, nos la pone fuerte, la verdad, cuando dice hasta la cruz, sí, obviamente nos la pone fuerte, nos Amén. la pone muy alto, pero hay que perseverar y hacer todo lo posible. De verdad que no somos perfectos, pero hay una palabra que tal vez mucha gente no conoce, que sí existe en el diccionario, perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles, y perfectible significa que existe la calidad de poder llegar a alcanzar la perfección. Y la Biblia nos dice que Oh, wow. nosotros podemos llegar a esa estatura algún momento. El Así que varón tal vez no perfecto. somos una pieza perfecta ahorita, pero estamos en las manos de Dios y como barro nos está haciendo. Y aunque ahorita parezcamos imperfectos y hasta nos deshacemos a veces como el barro, que a veces es algo berrinchudo y se deshace en las manos del alfarero hasta que el alfarero lo sigue haciendo, lo sigue moldeando y termina siendo la pieza que él quería. Así somos nosotros en las manos de Dios, en las manos de ese alfarero. Somos una pieza imperfecta, pero somos perfectibles, porque llegará un momento en su santa gloria que nosotros podremos llegar con él y entonces ya habremos alcanzado pues obviamente esa estatura que él espera de nosotros. Pero estamos en ese Amén. camino. Pastor, a nosotros nos encanta hablar contigo y el tiempo se nos va como el agua en las manos y se nos Sí, ¿verdad? escapa terriblemente y no me quiero ir sin también dar el consejo que tú nos traías. Yo sé que te va a tocar resolverlo, el consejo que nos traías para la iglesia ahorita en día que está saliendo a un mundo totalmente diferente al que teníamos antes de entrar a esta pandemia.
en cualquier parte del mundo. El mundo ahorita está completamente distinto en cuanto a las restricciones sociales, en cuanto a la precaución de salud, y eso nos va a llevar de alguna manera, si antes nos costaba darnos un abrazo sincero y un ósculo santo, nos costaba, ahora pues con esta mascarilla en la boca de alguna manera nos va a costar un poquito más. ¿Cómo deberíamos de actuar como iglesia ahorita que vamos hacia afuera? Qué preguntona. I'm sorry. Nos toca un... No, 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 para nada. Preguntona no en el sentido que sea difícil de responder, sino que eh, es difícil de cumplir, yo lo entiendo, porque la iglesia a través de la historia, por más hermosa que sea, pues también ha sido difícil, ha sido difícil. Y yo creo que la iglesia atravesará, perdón, un tiempo y un desafío muy complicado. Viene una de las pruebas más duras que hemos tenido nuestra generación ahorita como hijos de Dios, porque la iglesia saldrá nuevamente allá afuera a un mundo cambiado, un mundo distinto. La crisis no vino a poner un punto y final, eso estamos totalmente de acuerdo Amén. tú y yo, no vino a destruir, pero sí vino a poner una plataforma de cambio ahora. Y Amén. la iglesia, así como hablaba hace unos instantes, tiene ahora el compromiso más grande de todos, que es aprender a moldearse, no a los esquemas del mundo, no a las expectativas del mundo, sino que a moldearse en las manos de Dios, a lo que Dios espera de nosotros ahora que salgamos nuevamente allá afuera. Amén. Nos esperan distintos desafíos. Uno de ellos lo acabas de mencionar, el distanciamiento social, porque la iglesia no fue llamada a distanciarse, sino al contrario, a acercarnos al necesitado en misericordia y en ayuda. Y yo creo que ahí es donde viene el carácter de cada uno de los hijos de Dios, porque deberemos permanecer firmes a nuestro llamado y no necesariamente moldearnos a las disposiciones mundiales solo porque sí. La iglesia no necesita tener que sujetar, y yo tal vez me voy a meter en problemas con lo que estoy diciendo ahorita, pero creo firmemente en lo que voy a decir. La iglesia no tiene por qué estarse sujetando a los modelos del mundo. No funciona de esa forma. Si bien somos respetuosos a las autoridades y a las disposiciones y somos prudentes, también, por ejemplo, ahorita si aquí en Guatemala, no sé cómo en Estados Unidos, por lo menos creo que a nivel Sí, general sí. lo he percibido, la iglesia ha sido muy responsable en el cumplimiento de las disposiciones que los gobiernos han puesto. Es Amén. decir, ¿cuántas décadas no se nos ha señalado como una iglesia irresponsable, incumplida, que hace esto y lo otro, que tiene intereses ajenos a los correctos, a los ajenos o a los intereses humanos? Y nos han dicho de todo. Alex, pero yo le decía no hace mucho tiempo a mi equipo de trabajo, dense cuenta cómo la iglesia ha sido obediente en todo. Nos pidieron que cerráramos los templos, los cerramos. Nos pidieron distanciamiento, lo cumplimos. Es decir, la iglesia no puso peros. Aquí, por lo menos en Guatemala, la iglesia ha sido 100% sujeta a esas disposiciones, pero no significa que debemos nosotros moldearnos entonces a ciertos esquemas que sí pueden comprometer la visión o el mandato que la iglesia tiene. Es decir, habrán personas que a pesar del distanciamiento social se atreverán seguramente a acercarse a los enfermos y orar por ellos e imponer manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno no me puede quitar ese derecho a mí. Ningún gobierno, ningún político me puede decir que yo no puedo orar por los enfermos. Pues ahí está Amén. la decisión de cada persona al quererlo hacer, ¿ya? Pues yo Amén. me puedo acercar en misericordia a las personas. Si vamos, por ejemplo, a una de las parábolas más hermosas que Jesús contó, fue la parábola del buen samaritano. ¿Qué nos enseña eso? Pasaron los primeros sacerdotes y la religión prácticamente lo vieron como que no era nada, como que era una persona, lo ignoraron. Pero hubo aquel samaritano que se acercó en misericordia por aquella persona y lo levantó y lo curó sus heridas, los vendó y lo metió en un hostal, etc. Pues hay personas que van a ser movidas en misericordia y no es que quieran desacatar, es su decisión personal porque Cristo puso algo aquí adentro, que es un fuego que hace arder aquí adentro, que nos hace querer acercarnos a las personas e indistintamente lo que nos digan, abrazarlas y consolarlas y por supuesto orar por ellas. Claro, tal vez habrán ciertas medidas prudentes que cada persona individualmente podrá tomar, pero lo que sí te puedo decir, Alex, es que la iglesia va a salir allá y tendrá un desafío muy grande. ¿Cuánto se va a moldear a las cosas del mundo y cuánto se va a moldear a lo que Dios espera de nosotros? Ahí es donde está la pregunta. En mi caso personal, la iglesia que yo presido y mi familia tomaremos la decisión de todo aquello que hagamos nosotros será para moldearnos al carácter de Jesús y hacer solo aquello que Jesús haría
en estos tiempos, en nuestro lugar, ¿ya? Fuera de eso, no haremos otra cosa más que ser responsables, por supuesto, acatar instrucciones que el gobierno indique a la iglesia en general, pero toda vez no comprometa lo que yo como siervo de Dios tengo que hacer. A mí no me ungió un presidente, a mí me ungió el Señor, quien derramó aceite sobre mi cabeza, fue el Rey de Reyes, fue el Espíritu Santo, y a Él yo le debo también mi llamado antes que nada. Amén. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Y como decía, lástima, el tiempo se nos está cortando, pastor. Estás invitado aquí, pero a una tarde completa con nosotros, de estar Muchas gracias. hablando de lo que es el consejo de la palabra del Señor. Algo muy importante, aquellos tiempos se están mostrando hoy y esas doctrinas de demonios están saliendo a luz también, en las cuales dice la palabra del Señor que si aún fuere posible, aún si fuera posible, alguno de mis hijos podría ser engañado, pero no dice que lo va a hacer. Tenemos que ser muy astutos, mansos y muy astutos, porque de lo contrario podemos ser embarcados o podemos ser desenfocados del propósito de Dios. Pastor, me Correcto. encanta lo que tú dices. Claro que sí, yo soy de las personas que si yo siento en mi corazón ir a predicar a la calle, obviamente con todas mis restricciones de taparme, de lavarme, de estar, yo lo voy a hacer, no me pueden detener, agarrar un megáfono y hacerlo, no me lo pueden prohibir y mucho menos orar por un enfermo. Soy de la Claro. clase de personas que el Señor, en su propósito, Él nos guarda, siempre y cuando estemos cumpliendo un propósito de obediencia de su palabra. Pastor, nos Amén. encantaría despedirnos con una oración por aquello de tener la certeza y el cuidado de estar escuchando algo que nos edifica, no que nos destruye, ni que nos aleja del propósito de Dios. ¿Qué te parece? Claro que sí. Oremos, por supuesto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Alex y yo, y todas las personas que se unan en oración con nosotros a través de esta transmisión, por la iglesia hoy en día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por cada miembro de ella, Señor, por cada siervo y por el pueblo tuyo. Te pedimos en el nombre de Jesús que aquello que tú esperas de nosotros, eso sea que lo que nosotros cumplamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que cuides el propósito de cada uno que tenga en su corazón en este momento. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis que hoy estamos atravesando, sabemos y confiadamente que tú siempre has estado con nosotros, que no nos has dejado, que no nos has desamparado y que no lo vas a hacer jamás. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada persona que haya visto esta transmisión, para que aquel llamado, aquel Señor llamado que tú estás poniendo en su corazón a hacer, que sencillamente, obedientemente acudan a él, Señor, pero que primero y más que todo te escuchen a ti primeramente. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cuides cada uno de las personas, las familias que están viendo esta transmisión, Señor, pero que sobre todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que cuides a tu pueblo en toda esta tierra, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido por cada una de las naciones representadas a través de esta transmisión. Y porque sabemos, Señor, que tú siempre estarás con nosotros, estaremos también siempre agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esta hermosa oración, pastor. Y hay personas de tu congregación que nos están viendo y amigos. Me gustaría que te despidieras de ellos, pues ya es hora de que nos vayamos. Claro que sí, a todas las personas que nos pudieron acompañar en esta transmisión, también si eres de casa, Iglesia Resplandece, que Dios te bendiga. Siempre es un gusto saber que nos estás acompañando por estos medios. Y a toda persona, te conozca o no te conozca, deseo de verdad que el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra sea cumplido en Cristo Jesús. Recuerda, no se trata de tus propósitos personales, más que todo se trata de descubrir el propósito de Dios, el de Él, y cómo ese plan que puso o que tiene predestinado para ti sea cumplido en tu tiempo de vida. Nadie conoce su tiempo de vida aquí en la tierra, solamente Dios. Así que mientras que aquí estamos y mientras aquí estamos caminando en el nombre de Jesús y Dios nos dé aire en nuestros pulmones, que es su propio aliento, Dios nos dé esas fuerzas para poder cumplir aquello que Él espera de cada uno de nosotros. Así que gracias por habernos acompañado. Alex, también muchas gracias por esa invitación nuevamente. Es la segunda ocasión que te acompaño y pues primero Dios tampoco sea la última. Claro que sí, pastor, para nosotros es un gusto y para ti que nos estás escuchando, estos son los segmentos que tenemos que y queremos que tú escuches en Good News by Alexander Hércules. No te lo pierdas todos los días trayendo un ministro del Señor, predicándote la sana doctrina. Hasta la próxima.
And it feels like the dark lingers longer than the night, when the shadows feel like giants. Are you chasing me down? Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? Am within your precious thoughts. There's no hiding from your love. Highs and lows, though you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, know your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights, or make my bed among the depths? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings, or find me far side of the sea, there your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, know you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, know your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. You're too good to let me go.